Pablito, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es motivo de gran felicidad presentar a la doctora Carolina Casas. Caro es residente de cuidado intensivo pediátrico de segundo año de la Universidad de La Sabana y nos va a hablar un tema que ha trabajado bastante, un tema interesante y que nos va a enseñar a todos y es lesión renal aguda y ella quiso ponerle el nombre el colapso silencioso de la homeostasis. Entonces, muchas gracias a todos por asistir y adelante, Caro. Muchas gracias, profe, y buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Casas y hoy vamos a hablar de lesión renal aguda. Como dijo el profe, la charla se llama el colapso silencioso de la homeostasis. Entonces, esta fue la forma en la que lo estructuramos. Primero vamos a hablar un poco de definición y epidemiología, luego algo de historia natural y factores de riesgo, fisiopatología y correlación, luego muy cortico de conversaciones cruzadas entre el riñón y otros órganos, y luego ya unos mensajes finales para llevar a casa. Entonces, para empezar, digamos que la definición global y general de la lesión renal aguda es una caída abrupta de la tasa de filtración glomerular que puede ir desde una pérdida leve de la función hasta la falla completa, que se asocia con un aumento de la creatinina y azoados y que pues esto repercute en la inhabilidad del riñón para regular el volumen corporal y la homeostasis hidroelectrolítica. Sin embargo, digamos que su definición probablemente va mucho más allá de eso y ya vamos a ir entendiendo la razón del nombre de la charla. Y esta es una evolución de la sintaxis diagnóstica de la lesión renal aguda y es toda la evolución que hemos tenido desde el que teníamos únicamente, digamos, los parámetros clínicos, luego los bioquímicos, luego ya toda la parte celular y luego la parte molecular y la forma en la que esta a lo largo de los años ha ido evolucionando. Entonces, igual tenemos riesgo, lesión, falla, los diferentes estadios que ya conocemos, pero incluso ya desde hace unos años se está hablando de un riesgo de lesión renal aguda, de estrés renal y de una lesión renal aguda subclínica, para lo que sirven algunos de estos biomarcadores y pues esta medicina molecular que se está aplicando. Sin embargo, pues no son parámetros que tengamos a la mano, pero vamos a ver cómo nosotros, incluso desde el cuidado intensivo y de la pediatría, podemos tener en cuenta muchos factores de riesgo que podemos incluso llegar a controlar y lograr intervenir cuando esa lesión renal aguda es subclínica. Entonces, con respecto a la definición, hay varios sistemas de clasificación que han surgido con el paso del tiempo. Aquí tenemos desde 2007 Perrifle y Akin, todos basados en creatinina y la mayoría también incluyen gasto urinario. Entonces tenemos los distintos estadios de la lesión renal aguda, los cambios que tenemos en la depuración de creatinina o en la creatinina sérica, el tiempo pues que han ido estableciendo y también las variaciones del gasto urinario. Luego en 2012 tenemos la clasificación de KDIGO, igual pues dependiendo del estadio en el que esté y se encuentre el paciente, los cambios de la creatinina con respecto a la basal o con respecto al tiempo y los cambios en el gasto urinario. Y tenemos esta que surge en 2018, pues de la iniciativa PERROC, donde llama la atención que únicamente tienen en cuenta la creatinina, que igual sabemos que puede tener algunos cambios que no van a ser tan inmediatos, que probablemente van a ocurrir unos días ya entrados y ya habiendo sucedido cosas dentro del riñón, incluso de forma silenciosa. Entonces, omiten el uso del gasto urinario, pero pues para el que lo tengamos todos en cuenta que existen estas distintas clasificaciones. Entonces, la definición de lesión renal aguda basada en la creatinina sérica está limitada de dos maneras. Uno, porque hay falta de precisión para el diagnóstico del riñón estructural. Y dos, porque en aquellos con lesión renal estructural no se proporciona información sobre la etiología de la lesión renal aguda, pronóstico, vías moleculares o respuestas al tratamiento. Y pues puede variar dependiendo de las condiciones del paciente. Tenemos aquí en un lado el porcentaje de tasa de filtración glomerular, en el otro la creatinina sérica, aquí el momento del daño y los días que van cursando dependiendo del daño. Y vean cómo, por ejemplo, cuando tenemos sobrecarga de fluido, el comportamiento de la creatinina con respecto a la tasa de filtración glomerular va a cambiar y tenemos unos picos de creatinina que están ocurriendo al día 6 mientras que esa lesión ocurrió en el día 1. Entonces, probablemente estos días, cuando está manifestándose esa lesión ya al día 6 pues son días que estamos probablemente pues no interviniendo y que pueden luego repercutir en el pronóstico del paciente. Entonces, debemos mirar siempre más allá. Con respecto a la epidemiología, el estudio AWARE, que es un estudio retrospectivo multicéntrico, mostró una incidencia de 26,9% de lesión renal aguda en UCI, severa,
mostraron como 11,6% y con una mayor mortalidad a los 28 días. Y sin lugar a dudas, la lesión renal aguda sí tiene unas brechas y diferencias dependiendo de los ingresos elevados, bajos o medianos de los países, porque en países con ingresos elevados se ha descrito una prevalencia incluso menos del 1%, mientras que en países de medianos y bajos ingresos hasta el 66%. Aquí les trajimos pues unos estudios en diferentes países. En Estados Unidos, el doctor Goldstein y colaboradores describió una incidencia del 31% en pacientes no críticos con exposición a nefrotóxicos. Luego, si nos vamos a España, Santana y Padilla y colaboradores describieron una mortalidad del 30 al 44% en pacientes con lesiones renal aguda en UCI y vieron una asociación entre creatinina sérica elevada y trombocitopenia con esa mortalidad. En Colombia está este estudio de 2018 con una incidencia de 16,9 de lesión renal aguda y vean, muy importante, la sepsis hasta en el 48,6% de los pacientes y pacientes con lesión renal aguda, aquí digo 3, el 35,2%. Y Suárez y colaboradores en 2023, que fue un estudio, digamos, liderado por el doctor Fernández para hablar de índice de angina renal, ellos también describieron un 41,4% de pacientes con lesión renal aguda y sepsis. Y en Brasil tenemos esta otra, también asociada a sepsis, el 46% de lesión renal aguda en UCI, entonces tenemos una incidencia y prevalencia importantes. Este es el grupo We Rock, que es un grupo colaborativo multicéntrico, donde ellos pues han buscado describir la epidemiología y técnicas de terapia de reemplazo renal. Es, como les digo, un estudio multicéntrico y retrospectivo en 7 países, 32 centros, fueron 996 pacientes en UCI de 0 a 25 años y estudiaron pues diversas cosas que hablaban de terapia de reemplazo renal de 2018 a 2021. Entre las cosas que estudiaron fueron la epidemiología, los patrones de liberación, la asociación con balance de líquidos, el tiempo de inicio de terapia renal y la prescripción. Y aquí, digamos que uno de los outcomes que midieron fue la sobrevida a 90 días, medida también, pues, si el paciente moría o no, dependencia de terapia de reemplazo renal, disfunción renal persistente y funcional con respecto al egreso hospitalario, luego un seguimiento a los 6 meses y al año de vida. Entonces, dentro de estos estudios que ellos elaboran, también estudian la liberación exitosa de la terapia de reemplazo renal. Fueron 622 pacientes y dentro de los factores asociados con mayor probabilidad de liberación exitosa y liberación temprana, que lo que ellos llamaron liberación exitosa era que no tuvieran necesidad de volver a diálisis en 72 horas, tenemos estos parámetros, entonces un mayor puntaje de pelo 2 al inicio de la terapia de reemplazo renal con un OR de 1,71, un mayor puntaje de visa al inicio con un OR de 1,35, o sea, los pacientes que probablemente estaban más enfermos, y una mayor diuresis en las 24 horas previas con un OR de 1,15. Eh, a medida que iba durando más esa terapia de reemplazo renal, digamos que las probabilidades de liberación iban disminuyendo. Incluso a una duración de terapia de reemplazo renal de 21 días, la probabilidad de liberación llegó a ser 23,8%. Y de los factores asociados con menor probabilidad de falla de liberación exitosa, una mayor duración de la terapia de reemplazo renal, un mayor BIS en el momento del intento de liberación y una comorbilidad renal urogenital asociada. Estudian también las características y los resultados en niños menores de 10 kilos recibiendo terapia de reemplazo renal, que fueron 210 pacientes. El inicio de la terapia de reemplazo renal desde el ingreso fueron 3 días, con una duración aproximada de 6 días. Estos pacientes tuvieron una supervivencia del 54% y en ellos, aunque la mortalidad, vamos a ver, perdón, la supervivencia fue un poco mejor que en otros pacientes, sí tuvieron mayores complicaciones a las 90 días. Y se asoció un mayor puntaje de pelo 2 con una mayor mortalidad con un OR ajustado de 2,64. En el resto de población en general, esa supervivencia hasta egreso de UCI fue del 64%, con un inicio de terapia de reemplazo renal desde el ingreso a los 2 días, duración de la terapia de 6 días, el 76% tuvieron hemodiafiltración venovenosa continua, con un catéter en yugular interna en el 66% y anticoagulación con citrato en el 62%. Digamos que esta supervivencia ellos también la asociaron al tiempo temprano de inicio, al reconocimiento temprano,
a intervenir en estos momentos como un poco más rápido para lograr pues estos factores de supervivencia más efectivos y más adecuados. Con respecto a la historia natural de la enfermedad y los factores de riesgo, entonces en este gráfico vemos un niño que tiene pues sus riñones normales, luego este niño se expone a ciertos riesgos y susceptibilidades, entre esos sepsis, enfermedad crítica, cirugía cardíaca, cirugía no cardíaca mayor, medicamentos nefrotóxicos y algunas susceptibilidades como depresión de volumen, enfermedades crónicas, cáncer, anemia. Y aquí estos autores identifican una intervención temprana como la hora de oro, en la que si lográramos intervenir aquí en este punto y controlar algunas de las cosas que pues puedan estar en nuestras manos, podríamos al menos prevenir un poco ese daño que ya cuando existe el daño y entonces tenemos sobrecarga hídrica más del 10%, se empieza a elevar la creatinina, empezamos a tener algunos de los criterios diagnósticos previos, luego ya cuando se disminuye la tasa de filtración glomerular y en ese proceso vemos cómo se van aumentando pues los distintos biomarcadores, luego si llegamos a la falla renal y luego a la muerte, que aquí ellos, digamos, establecen los likelihood ratios de mortalidad, por ejemplo, en el estadio 3 para Perrifle es de 6,64, en que digo es de 5,15 y en Akin es de 6,38, entonces probablemente esa hora de oro va a ser muy importante. Con respecto a los fármacos nefrotóxicos, entonces, este es un estudio de de cohorte prospectiva de 253 ingresos a la UCI pediátrica en niños de 1 mes a 18 años con exposición a nefrotóxicos y desarrollo de lesión renal aguda. Ellos aquí pues querían evaluar la relación entre la exposición a medicamentos nefrotóxicos y el desarrollo de la lesión. Establecen una incidencia de lesión renal aguda de 41,9% y digamos que los niños en general, hasta el 69,2% recibieron al menos un fármaco nefrotóxico. Dentro de la lista que ellos ponen, furosemida, que ellos igual lo mencionan como un coadyuvante o facilitador para que incluso pues otros puedan llegar a ser nefrotóxicos, espironolactona y vancomicina. Y algo muy importante es que esa intensidad de exposición a más de 4 medicamentos simultáneos aumentó el riesgo de lesión renal aguda con un RR de 3,68. Y también mencionaban que el efecto acumulativo y sinérgico, por ejemplo, de vancomicina y peperacilina tazobactam, pues tuvo mucha más relación con el desarrollo de la lesión renal aguda. Aquí en esta tablita vemos cómo es, digamos, los valores de creatinina con respecto a los días de admisión y vean cómo se comporta esa creatinina en los niños con exposición a fármacos nefrotóxicos, incluso teniendo un pico al sexto día, pues, de enfermedad, versus en la línea punteada de los niños sin medicamentos nefrotóxicos. Y aquí en la partecita de abajo les había traído que, por ejemplo, el cefepime, aunque los pacientes en este estudio igual recibían dosis ajustadas por función renal, aún así alcanzaban niveles tóxicos de cefepime y que existe un riesgo de neurotoxicidad que aumenta con los niveles elevados en presencia especial de lesión renal aguda y que en etapas avanzadas de lesión renal aguda se puede alterar la eliminación del antibiótico, por lo que se vuelve difícil predecir su concentración plasmática y pues es un antibiótico que usamos con bastante frecuencia. El contraste, que aunque la tasa general de lesión renal aguda fue baja inicialmente, luego ellos hacen unos ajustes estadísticos y llegó a tener un riesgo relativo hasta de 25,1 en algunos subgrupos pediátricos y el contraste pues aumentó el riesgo de lesión renal aguda en niños con incluso con función renal normal y la vancomicina pues el 40% de los niños expuestos desarrollaron lesión renal aguda y el uso de vancomicina con otros medicamentos, como ya les dije, aminoglucósidos, piperacina, tazobactam, puede potenciar el riesgo de daño. Y pues niveles elevados del antibiótico fueron comunes incluso con monitorización, sugiriendo pues que necesitamos probablemente tener un mayor control. Otro punto importante es la sobrecarga hídrica. Entonces, tenemos que es un estado patológico de acumulación de líquidos que es asociado a mayor mortalidad y morbilidad en niños con lesión renal aguda. A nivel, digamos, renal, esa hipertensión abdominal puede disminuir la perfusión renal y la sobrecarga hídrica puede incluso enmascarar la lesión renal por la dilución de la creatinina. Entonces, en la parte de abajo de la diapositiva, en este artículo específico, ellos hablan de esa corrección de la creatinina por sobrecarga y vean cómo aquí cuando no se hace esa corrección versus cuando se hace la corrección, probablemente llegaríamos a un estadio 1 un poco más rápido
y hablan que definitivamente pues esa corrección de creatinina por sobrecarga de líquido y peso pues sí puede darnos unos valores diferentes. Entonces aquí sencillamente para mostrarles, por ejemplo, esta persona con una creatinina de 0,6 y una agua corporal total, digamos, estimada de 12 litros, con una sobrecarga de 3 litros, haciendo la corrección, realmente esa creatinina corregida estaría en 1, mientras que antes podríamos tener pues estos otros valores que podrían estar retrasando manejos. Entonces, definitivamente la sobrecarga hídrica vamos a tener aumento de la mortalidad, de la ventilación prolongada y estancias más largas, y por eso de forma más temprana y de forma pues muy consciente deberíamos considerar en esos niños que requieran terapias de reemplazo renal las estrategias, digamos, de adecuada em, y basadas en fases con respecto a los líquidos, como es la estrategia red de resucitación, equilibrio y desescalonamiento, y otras herramientas como el Vexus, que nos habla de la congestión venosa hepática, renal y en cava para dirigir el manejo con líquidos. Aquí rápidamente otros factores de riesgo que igual me parecieron interesantes. En este estudio inicial fueron 3.669 niños en UCI, donde se vio que la hipermagnesemia puede aumentar la mortalidad. El magnesio parece tener un efecto regulador más importante de lo que se pensaba en la función renal pediátrica crítica, entonces mantener la homeostasis. El índice de volumen plaquetario medio y el conteo plaquetario a las 72 horas en este otro artículo que fue de 63 pacientes fue un buen predictor de mortalidad. Digamos que los niños que murieron tenían índices significativamente más altos y pues esto es una métrica sencilla de laboratorio que sabemos que mide el tamaño promedio de las plaquetas en sangre, entonces que podría igual utilizarse como marcador. El tiempo de inicio de la terapia de reemplazo renal, cada día de retraso aumenta el 3% de riesgo de mortalidad. La trombocitopenia en 805 niños fue este artículo y se dieron cuenta que el 64% tenía trombocitopenia basal con una disminución de las plaquetas en 24 horas y esto se asoció a peor pronóstico. Y el cloro, el 52% con hipercloremia presentaron lesión renal aguda con un OR de 2,24. No hubo un impacto en la mortalidad, pero sí, digamos que son cuestiones que nosotros desde la UCI podemos llegar a intervenir. Entonces, ahora hablando un poco de las causas, digamos que las etiologías se dividen tradicionalmente en tres grupos de acuerdo al sitio anatómico de la lesión inicial y los principales mecanismos, que era prerrenal, renal y posrenal, pero pues más recientemente hay unos autores que se propusieron una nueva clasificación en la que el prerrenal pasa a ser funcional por todas las causas que tenemos asociadas, entonces tenemos hipovolemia, síndrome cardiorrenal tipo 1, cirugía, sepsis en la parte renal, entonces las lesiones vasculares, la lesión tubular aguda, lisis tumoral, la nefropatía por ácido úrico, nefritis intersticial, hipoplasia o displasia renal, y en la porrenal, pues ya la parte de obstrucción unilateral o bilateral. Entonces, empezando con la lesión renal funcional o pues prerrenal, tenemos muchas causas y tenemos que esto es completamente multifactorial. Generalmente siempre nos vamos a que la hipovolemia y esa disminución del volumen intravascular y la disminución de la presión arterial pues van a ser la causa como mayor, pero también tenemos otras cosas asociadas. La ventilación con presión positiva puede aumentar la presión intratorácica y disminuir el gradiente de presión venosa, los fármacos vasodilatadores que utilizamos, el síndrome compartimental abdominal que también se puede asociar con la sobrecarga hídrica, la inflamación sistémica por la permeabilidad de los vasos sanguíneos y extravasación de líquidos, pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con hipoalbuminemia, y esto todo asociado además al uso de medicamentos como IECA, ARA2, entonces por disminución de efectos de angiotensina 2, por disminución de constricción de arteriol aferente, los AINES, bueno, entre otras cosas que pueden terminar, sí, disminuyendo la perfusión renal. Sin embargo, digamos que se han hecho algunos modelos animales donde se ha visto que el flujo sanguíneo renal no va a ser la única, la disminución del flujo sanguíneo renal no va a ser la única causa de lesión renal aguda, eh, que también se ha visto que la microcirculación renal alterada y la inflamación local juegan un papel importante y en estos modelos animales que les cuento, la oxigenación del tejido renal tiende a mantenerse a pesar de menor flujo, lográndose esto a través del aumento de la extracción de oxígeno. Y digamos que ese oxígeno para ciertos momentos se utiliza principalmente para el transporte activo del sodio y no para el metabolismo basal.
Entonces, en estos modelos animales se ha visto que esa oxigenación termina manteniéndose gracias al aumento de esta extracción de oxígeno y además hay una inhibición del transporte tubular que mejora la oxigenación en la médula y la corteza renal. Entonces, sí, probablemente sí es hipoperfusión renal, pero no solamente nos podemos centrar en la hipovolemia, también puede haber un aumento de capilar renal antes, un aumento de la permeabilidad capilar renal antes de que disminuya la perfusión. Entonces tenemos que verlo de forma global porque silenciosamente pueden estar ocurriendo otras cosas y si solo nos centramos en un punto, pues probablemente no vamos a poder intervenir en ciertos aspectos antes. En la lesión renal aguda renal, tenemos la isquemia tubular prolongada, la vasoconstricción intrarrenal, las glomerulopatías y vasculitis, nefrotoxicidad directa, inflamación e infiltración leucocitaria. Entonces, acá digamos que tenemos igual esa disminución de la perfusión, falla en el transporte activo, liberación de radicales libres. Por otra parte, podemos tener en glomerulopatías y vasculitis depósitos inmunes, afectación de capilares glomerulares, la nefrotoxicidad directa, que igual también puede afectar otros puntos pues en todo el proceso de falla renal, la inflamación, infiltración leucocitaria y pues la vasoconstricción intrarrenal por la disminución del óxido nítrico. Y en la posrenal podemos tener una obstrucción intrínseca por un sistema pilocalicial dilatado, isquemia renal, necrosis tubular aguda, obstrucción extrínseca que pues va a alterar el flujo de orina, la presión intratubular y pues eventualmente aumentar la creatinina sérica y luego pues una resolución de la obstrucción. Entonces, yéndonos ya un poco más con una lupa hacia la fisiopatología, digamos que una forma de dividir la fisiopatología de la lesión renal aguda es en una parte microvascular y por otra parte pues la porción como tubular. Entonces, en la microvascular nos vamos a ir al glomérulo. Aquí vamos a tener un aumento de la vasoconstricción y disminución de vasodilatación. Aquí van a empezar a actuar todos los factores vasoconstrictores y además se van a disminuir los vasodilatadores. Empezamos a tener daño en las células endoteliales del músculo liso. Esto termina conduciendo a un aumento de la adherencia al leucocito endotelial y a una obstrucción vascular, como vemos aquí en la imagen. Y empieza a haber además una migración fuerte de todos los mediadores vasoactivos inflamatorios. Y por otra parte, a nivel del túbulo, empieza a haber una ruptura del citoesqueleto y pérdida de polaridad, apoptosis y necrosis. Las células que son viables y además también las necróticas se laminan y terminan produciendo una obstrucción tubular y una fuga inversa a través de la membrana basal que queda completamente desnuda. Esto también genera unos procesos importantes de hipoxia y entonces empieza a perpetuar toda la hipoxia, toda la inflamación y terminamos en una disfunción de la microcirculación, de mucha inflamación, disfunción endotelial, toxicidad celular tubular, congestión venosa renal, disfunción mitocondrial y enfermedad glomerular. Entonces, si lo viéramos como un proceso, esto digamos que sería como el común denominador. La lesión renal aguda definitivamente es un proceso muy heterogéneo, pero sus procesos fisiopatológicos siguen un camino homeostático común que va a ser gatillado por la isquemia renal. Entonces, y esto pues también claramente interactúa con la lesión tubular, con el insusto vascular y luego con la respuesta inflamatoria. Entonces aquí en la parte de iniciación tenemos la isquemia. Entonces en esa fase se caracteriza por una caída intensa de la tasa de filtración glomerular, tenemos depresión de ATP, las fibras de actina quedan impedidas y las células proximales tubulares empiezan, digamos, como a comprometer esa función tubular y tenemos procesos de apoptosis y necrosis. Em, en lugares muy dañados, esa apoptosis deja solamente una membrana basal, o sea, queda un lugar desprotegido y se va acumulando desecho que va obstruyendo el flujo y ahí se empieza a aumentar la presión intratubular. Luego, si esto pues progresa, entonces tenemos una hipoxia persistente, una respuesta inflamatoria y reperfusión celular, la tasa de filtración glomerular cae un poco más lento, hay mucha más lesión microvascular y endotelial y aquí va a haber, perdón, una respuesta vascular vasoconstrictora muy importante y un deterioro de la respuesta vasodilatadora. Luego, en la parte de mantenimiento, la tasa de filtración glomerular cae a lo mínimo y las células empiezan a diferenciarse y a repararse y proliferan para mantener la integridad celular. Y en la fase de recuperación se normaliza el flujo y la homeostasis y hay una capacidad de recuperación que dependerá de la extensión, causa y duración de la lesión. Entonces, a medida que el proceso se va activando,
va aumentando esa lesión y vean aquí cómo tenemos toda la fase de lesión celular, toda la fase de inflamación, toda la fase de fibrosis que incluso se empiezan a sobrelapar un proceso con el otro, pero pues que al final terminan en la lesión. Entonces, vamos a ir como paso a paso para entender un poco mejor y más molecular cada situación que está ocurriendo. Entonces, en la iniciación se empiezan a activar vías de muerte celular. Recordemos que hay unas células tubulares delaminadas eh, sanas y necróticas que empiezan a obstruir el túbulo, entonces el riñón igual va a intentar tratar de disminuir esa disfunción renal inicialmente por una vía de apoptosis tubular. A corto plazo, esto puede ayudar en cierta parte a disminuir esa disfunción renal, pero ya luego cuando el proceso se perpetúa, empieza una apoptosis vascular que a largo plazo termina en una lesión vascular y fibrosis. Pero al tiempo tenemos otros tipos de muerte celular como la necroptosis y la ferroptosis. Necroptosis, pues ya sabemos que asociada a la vía de RIPK1, de RIPK3 y la ferroptosis asociada al daño oxidativo y hierro que esto está ocurriendo simultáneamente. Tenemos aquí necroptosis de las células de la membrana basal que aumentan la inflamación y la fibrosis. Y por la ferroptosis, esa ferroptosis tubular termina de dañar mucho más pues las células tubulares y causar mucha más fibrosis y probablemente pues llegamos a un daño que es mucho más significativo. Con respecto a la apoptosis, entonces para recordar, las principales vías apoptóticas de las células de los túbulos, tenemos entonces dos procesos, en verde la vía extrínseca que requiere activación de FAS, y luego pues terminamos activando la caspasa 8 y luego la caspasa 3 que lleva hacia la apoptosis y la vía intrínseca que requiere la translocación de VAX hacia las mitocondrias, liberando citocromo C, activando la caspasa 9. Y digamos que toda la interacción entre estas vías está mediada por el P53 y se podría pensar que la inhibición de esta molécula reguladora central, incluso de otras caspasas ejecutoras terminales, pudieran ser prometedoras en el abordaje de la lesión renal aguda, pues en los humanos. Otro punto importante, y ya aquí vamos pasando en la fase de extensión, que es la lesión celular y la hipoxia, entonces vamos a irnos un poco más hacia la mitocondria. La mitocondria va a ser fundamental en el metabolismo renal. Las células del túbulo proximal renal dependen en gran medida del metabolismo oxidativo mitocondrial para lograr su función porque son células con un alto requerimiento energético. Entonces, cualquier alteración mitocondrial pues va a impactar directamente en la función tubular. Entonces, aquí tenemos una célula, digamos, normal, con su mitocondria y con sus procesos de fusión y de fisión, que están finamente ajustadas, están bien equilibradas para mantener la homeostasis. Cuando tenemos mitocondrias, digamos que están enfermas dentro de la lesión renal aguda, estas mitocondrias se fragmentan y esta fragmentación patológica es el resultado combinado de la activación entre la fisión y la supresión de la fusión mitocondrial. Entonces, se ha demostrado que esa fragmentación mitocondrial contribuye al daño mitocondrial, al aumento de especies reactivas de oxígeno, a la muerte celular. Esta va a ser una mitocondria que va a estar muy inflamada y pues digamos que esto termina perpetuando todo el proceso y vamos a tener células pues que no están teniendo su proceso oxidativo energético funcionante. Otra cosa importante es el eje epitelio endotelial. Entonces, tenemos diferentes lesiones que vamos a pasar rápidamente. Aquí, sencillamente para mostrarles una biopsia renal humana con lesión renal aguda isquémica en el área cortical. Se ve un intersticio que está expandido, un taponamiento microvascular, túbulos que se ven dilatados, depósitos de colágeno. Aquí, en esta parte que les estoy señalando en condiciones fisiológicas, la comunicación coordinada y entre célula y célula mantienen esa homeostasis celular normal, pero en la parte derecha de la pantalla, la lesión epitelial conduce pues a una muerte apoptótica y necrótica de las células, un gran proceso inflamatorio que está ocurriendo. Empieza a haber entonces esta migración de las células al lumen de los túbulos y a obstruirlos. También hay infiltración de células inflamatorias profesionales como polimorfonucleares y monocitos que llevan a aumentar la inflamación y aumentar el daño y destrucción celular. Y las señales inflamatorias pues producen alteraciones en el endotelio y terminamos teniendo pérdida de contacto célula-célula y ruptura de la matriz extracelular. Entonces también va a haber un taponamiento microvascular mediado por leucocitos, esto reduce el flujo, empeora la isquemia y luego pues inicia todo el ciclo fibrótico. Aquí, digamos que como habíamos visto, es muy prevalente
la sepsis asociada a lesión renal aguda. Aquí sencillamente para mostrar cómo esto es multifactorial, tenemos una respuesta inmune desregulada con todos los factores inflamatorios asociados, una disfunción renal microvascular y daño del glicocálix. También tenemos cambios hemodinámicos en el flujo sanguíneo renal, en la macro y en la microcirculación. Y tenemos también pues este daño de las células tubulares epiteliales por toda la respuesta inflamatoria, por la lesión mitocondrial y por la autofagia. Acá queríamos mostrarles que esa disfunción microcirculatoria pues va a ser el resultado de todos estos eventos que hemos hablado previamente y esa activación endotelial es provocada por la respuesta inflamatoria que da lugar a una cascada de eventos que terminamos entonces en el desprendimiento del glicocálix, en el aumento de la migración de los leucocitos, en la permeabilidad endotelial y además también muy interesante la disfunción microcirculatoria. Inicialmente tenemos un flujo que es homogéneo, que es continuo, y luego ese flujo pasa a ser heterogéneo y el número de capilares con flujo continuo con un aumento asociado de capilares con flujo lento o nulo aumenta. Es decir, vamos a tener aquí como estos shunts de capilares que pues no van a estar significando nada de flujo hacia los lugares donde tiene que ir y tenemos todo este flujo que va a ser turbulento y pues que además va a aumentar todo el daño que tenemos de forma global. El inflamosoma termina siendo también un resultado de toda la cascada inflamatoria que estamos teniendo. Entonces tenemos señales de DAMPs y PAMPs y tenemos también señales pues de los especies reactivas de oxígeno, del flujo de iones, de ruptura de lisosomas. Esto todo y además asociado pues al daño de la mitocondria. em, Todos los cambios que hay a nivel de la membrana, terminamos teniendo este complejo de inflamosoma y digamos que ambas señales terminan conduciendo a ese ensamblaje de las catepsinas endógenas en el citosol y aumentando todos los factores proinflamatorios. Existe también una reprogramación metabólica con respecto a la función mitocondrial en lesión renal aguda asociada a sepsis. Entonces, como ya les había dicho previamente, la vía principal de producción de energía en las células renales es la fosforilación oxidativa y en sepsis ocurre y pues en procesos inflamatorios en general, esto tiene un shift y pasa a ser por completo en la etapa temprana de la sepsis un proceso de glucólisis. Entonces, digamos que esa respuesta temprana que tenemos las células tubulares epiteliales experimentan esa fase proinflamatoria o anabólica aguda, em, que pues claramente va a aumentar mucho más la inflamación, claramente pues va a aumentar mucho más el daño y luego el mismo riñón con sus vías adaptativas trata de volver otra vez a todo el proceso de fosforilación oxidativa. Sin embargo, pues esto va con todo el daño que conlleva. Posteriormente y después de todo esto que pasa, también hay procesos de recuperación. Este es el proceso de autofagia que contribuye a la degradación de proteínas y a la eliminación de orgánulos dañados en los riñones. Aquí digamos que se produce una endocitosis que activa las células del túbulo renal para la reabsorción del ultrafiltrado renal. Entonces tenemos procesos de lisofagia, anfiosoma, que es para la formación de este autolisosoma, mitofagia, macroautofagia, y todo esto pues para lograr de alguna forma encerrar esa respuesta inflamatoria y pues promover la recuperación. Entonces, con respecto a la correlación clínica y fisiopatológica de todo lo que hemos visto antes, tradicionalmente pues ya sabemos que se ha clasificado en tres subfenotipos distintos la falla renal aguda, pero pues es probable que exista una superposición entre cada uno de estos y que pueden ser influenciados entre sí. Entonces, por ejemplo, hipotensión prolongada puede ser prerrenal, pero pues también podemos tener una enfermedad intrínseca que cause esa disfunción. Y aquí esto sencillamente era para mostrarles todo el espectro que hay de causas asociadas a lesión renal aguda y cómo no nos podemos quedar pues solamente encasillados en una cosa y en la otra. Este es un artículo que es un estudio que se hizo en pediatría mediante Machine Learning, donde ellos tratan de describir algunos subfenotipos de lesión renal aguda en pediatría con respecto a la trayectoria, la severidad, la etiología, así es subclínica, si es persistente, bueno, la respuesta al tratamiento. Y lo que ellos determinan es estos cuatro fenotipos dependiendo del comportamiento de la creatinina asociado a la clínica. Entonces, por ejemplo, tenemos el fenotipo A, que es un paciente con hipovolemia y con hipotensión transitoria y la forma en la que desde la admisión puede aumentar ese pico de creatinina y luego disminuir. El fenotipo B asociado a contraste
con hipotensión sostenida, hipovolemia, que pues puede haber sido revertida. En el tipo C tenemos un choque persistente y glomerulonefritis aguda, y en el tipo D una lesión renal aguda adquirida en el hospital. Esto sencillamente pues para mostrarles cómo se han ido agrupando todos esos fenotipos para que, a pesar de las fallas que de pronto tenemos que con respecto a la creatinina, pues pudiéramos asociarlas un poco más. Y estos sencillamente fueron otros comportamientos que tuvieron estos mismos pacientes con respecto a la creatinina y a los tiempos. Entonces, tenemos estas pruebas y biomarcadores. Varios van a hablar de distintas cosas: de disminución de la filtración glomerular, disminución de la función tubular, del aumento de las proteínas y otras respuestas. De estas proteínas y otras respuestas, digamos que son, digamos, como laboratorios que son más para estudios, porque pues realmente no los tenemos disponibles. Pero, por ejemplo, con la función tubular, aquí está la prueba de estrés con furosemida. La prueba de estrés con furosemida la hicieron administrando 1 miligramo por kilo IV de furosemida en niños con lesión renal aguda estadio 1 o 2. Evalúan la diuresis y si era más de 2 mililitros por kilo en 2 horas, era una prueba positiva, y los no respondedores en el 89% progresaron a lesión renal aguda estadio 3. Entonces, y viendo pues estas curvas ROC, realmente esa prueba mostró alta precisión para predecir lesión renal aguda grave con un área bajo la curva de 0,93, y para necesidad de terapia renal sustitutiva con un área bajo la curva de 0,96. Y esto es algo pues que está a la mano y lo podríamos realizar nosotros. Otro estudio que podríamos realizar también es el índice de angina renal, que puede predecir el desarrollo de la lesión renal aguda en niños con sepsis. Este fue un estudio realizado en la cardio, pues encabezado del doctor Fernández. Fue un estudio de cohorte retrospectivo: 209 pacientes, calcularon el índice de angina renal a las 12 y a las 72 horas. Para recordar, este es el índice de angina renal. Es un score que mide riesgo y mide creatinina sérica basal y porcentaje de sobrecarga de líquido. Dentro de esos criterios de riesgo era admisión a UCI, trasplante de células, trasplante de médula ósea o de órgano sólido, y ventilación mecánica. Y aquí lo importante es que este índice de angina renal en estos pacientes al ingreso tiene un área bajo la curva de 0,87 para predecir ese riesgo, y a las 72 horas con un puntaje más de 8. La mortalidad fue mayor con un OR ajustado de 2,6. Requerimiento de terapia renal, digamos que también tuvo un OR ajustado de 2,9, y la estancia en UCI más de 10 días con un OR ajustado de 1,54. Y para terminar esta parte, em, también otra herramienta que podríamos tener al pie de la cama del paciente es la ecografía renal. Entonces, se ha estudiado el índice de resistividad renal y el índice de pulsatilidad renal basadas en Doppler para evaluar la perfusión a pie de cama de los pacientes. Este fue un estudio en el que evaluaron niños menores de 14 años. Dentro de las primeras 24 horas posteriores a ventilación mecánica invasiva, midieron el índice de resistencia renal y el índice de pulsatilidad renal. Y pues realmente se dieron cuenta que ese índice de resistividad renal pudo eficazmente, con un área bajo la curva de 0,94 y el índice de pulsatilidad con 0,86, determinar ese riesgo de lesión renal aguda de forma temprana. Aquí sencillamente algunas de las hallazgos que podemos tener en POCUS, que generalmente son hallazgos que son indirectos, pero que igual podríamos utilizar para la falla prerrenal, intrínseca y posrenal, dependiendo pues del caso del paciente. Aquí tenemos un riñón muy grande inflamado en lesión renal aguda, y pues aquí la medición del índice de pulsatilidad. Y para terminar, estas conversaciones cruzadas con el riñón, generalmente los otros órganos suelen ser como los protagonistas cuando enfocamos un paciente crítico, pero sí se ha visto que las toxinas urémicas, la parte hemodinámica, el fluido de homeostasis, inflamación, las hormonas, los reflejos nerviosos y los metabolitos pueden tener incidencia en situaciones como el SDRA, como el síndrome cardiorrenal. También hay unos digamos, alteraciones en la barrera intestinal que pueden producir translocación bacteriana. A nivel cerebral también se ha visto que por estímulo en el núcleo paraventricular y secreción de mucha más noradrenalina puede cerrarse un círculo, digamos, de mucha más vasoconstricción renal, de disminución de tasa de filtración glomerular, de retención de sodio y agua, pues que terminan también afectando mucho más. Y además, pues la lesión renal aguda va a aumentar esas
citoquinas proinflamatorias en sistema nervioso central, em, y pues activándose todas el resto de cosas que pueden terminar pues en un peor pronóstico para el paciente. Ya como mensajes finales, pues definitivamente, em, para concluir, es un colapso silencioso de la homeostasis, colapso porque efectivamente pues se rompe el equilibrio interno, silencioso porque el daño va avanzando incluso sin manifestaciones evidentes, y de la homeostasis pues que resalta la idea que no es solo daño renal, sino desregulación sistémica. Probablemente los criterios diagnósticos que tenemos pueden en cierto punto ser insuficientes para esa detección temprana, pero tenemos marcadores que igual podemos utilizar y que si los tenemos en mente, incluso controlar toda esta cantidad de nefrotóxicos y las otras cosas que les mencioné pueden marcar en el pronóstico. Pensar en la activación de ejes bidireccionales, que el riñón también es protagonista y que probablemente la intervención en fase subclínica del daño tubular pues puede mejorar en algo el pronóstico. Y ya, muchas gracias.